Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 22 de julio del año 2020. Vamos con los saludos para Karina Novarese. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Teresa Herrera, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro, Teresa se fue. Teresa volvió a la madre patria. ¿Estás en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires, sí. Muy contradictorio. Contradictorio lo tuyo. Hace poco obtuviste formalmente la ciudadanía acá y con el papelito en la mano te fuiste. Esperé la ciudadanía para asegurarme que me dejan volver. Bueno, ya nos contarás de eso. Sigo con los saludos. Fernando Butazzoni, buen día. Buen día para todos. Y Rodolfo Saldain, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Ustedes acá en Montevideo. Sí. Sí, señor. Sí. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Luego de que surgieran varios brotes de COVID-19, algunos de ellos en instituciones de salud, el presidente Luis Lacalle Pou anunció anoche nuevas medidas de prevención y realizó advertencias a quienes desatienden las recomendaciones vigentes. De todos modos, aclaró que no está previsto dar marcha atrás en el proceso de retorno a la actividad que se viene desplegando. Lacalle Pou explicó que le pareció oportuno comparecer ante la población porque habían circulado rumores y versiones sobre un posible cambio de estrategia en el combate al virus. La conferencia de hoy, la conversación con ustedes, no es para generar alarma, lejos está. Es para informar, para decir que no hay marcha atrás, para decir que estamos preocupados con estos focos, pero al mismo tiempo estamos convencidos que con la rápida reacción del sistema de salud y con la precaución que tienen que tomar los uruguayos y que debemos aumentar, vamos a seguir este camino. Insisto al principio, estamos en el medio de la pandemia. Que nadie cante victoria porque estamos lejos de terminar este partido. Novedades. El presidente informó que de ahora en adelante se hisopará a todas aquellas personas que sean internadas en un centro de salud de Montevideo y en Canelones. Por otra parte, en cuanto al control de fronteras, se dispuso que hasta el domingo se efectuará un hisopado a las personas que ingresen al país y no cuenten con un documento que acredite que se efectuaron un test con resultados negativos en su lugar de origen. Después de esa fecha, después del domingo, para admitir la entrada, se requerirá la presentación de ese certificado y se expedirá un documento que señala que la persona está en condiciones, un documento que podrá exhibir de ser necesario cuando transite por el país, luego de haber cumplido con los plazos de cuarentena que también están establecidos. Bueno, ¿cómo vieron esta salida de anoche? ¿Cómo están analizando este momento con el virus, el coronavirus, el COVID-19? Karina. Bueno, a veces la naturaleza es más sabia y indudablemente el virus es bastante vivo. Y cuando la gente se empieza a acostumbrar a que vamos un poquito mejor, pimba, te da una patada grande de vuelta. Porque, está bien lo que dijo el presidente ayer y estoy de acuerdo, no es para alarmar, pero sí para tener muy en cuenta, tenemos muchos casos nuevos por día. Ayer creo que fueron 32, si no me equivoco. Sí, señora. Y están apareciendo en lugares muy complicados como son los propios centros de salud. Entonces, hay que volver a meterle lucha a este virus desde todos esos protocolos que ahora iremos repasando, algunos de los cuales vos también estuviste hablando, que tienen que ver con la frontera, específicamente algunos que tienen que ver con los centros de salud, que son los lugares donde menos deberían donde más pasan estas cosas, pero donde más deberían controlarse. Pero también acá yo creo que hay ahora un llamado que no lo escuché decírselo ayer al presidente, pero dentro de esa libertad responsable que ha sido tan famosa en Uruguay y ahora en el mundo, de verdad los uruguayos tenemos que ser responsables de verdad. O sea, podemos pedirle a las autoridades que sean más estrictos con algunos procedimientos, como tienen que ver con hisopados en la frontera, hisopados o algún tipo de test en las propias centros de salud. Creo que tenemos que tener alguna regulación un poco más clara para el transporte público y para el uso de tapabocas obligatorio, pero después sigue dependiendo de cada uno de nosotros. Sí, ese punto está bueno, porque a cada rato estamos criticando o alarmándonos
porque en la frontera esto, porque en el aeropuerto pasó no sé qué historia, porque fulanito que tenía que estar en cuarentena porque había llegado al país desde Buenos Aires no la cumplió, pero después resulta que vamos y hacemos un asado de 10, 12 Claro, personas sin es la ningún problema, situación muy o una parecida, fiesta para es una bailar situación en muy Punta del parecida a Este, ¿no? marzo, ¿no? En marzo, ¿se acuerdan cuando recién apareció esto? Uno veía los comentarios y también había mucho caza brujas en redes sociales. Mira este que salió, mira. En realidad creo que es un trabajo que tiene que hacer cada uno a la interna de su familia y de uno mismo. ¿Hasta dónde abro mi círculo? Y bueno, a veces hay que abrirlo, ya lo empezamos a abrir, está bien, pero no es necesario tampoco abrirlo indiscriminadamente. Mm. Creo que tenemos que seguirnos cuidando. Más allá de eso, capaz que después vuelvo a la segunda vuelta, creo que sí hay algunas regulaciones que dependen de algunas autoridades. Yo particularmente creo que en el transporte público hay que tener un poco más de cuidado. Y después, bueno, cuando dicen por ahí, ¿cómo hasta ahora no se hacía obligatorio el hisopado en las mutualistas? En algunas ya se hacía, esa es la realidad, en muy pocas. Y de vuelta, ahora habrá una regulación del Ministerio de Salud Pública, pero por favor, necesitamos al Ministerio de Salud Pública para que le digan a un director de mutualista que es obligatorio hacer un hisopado. El sentido común para todo el mundo. Sí, el lunes casualmente entrevistamos acá en Perspectiva al doctor Albornoz, infectólogo, y esa era una de las preguntas, si no había que dar ese paso, si no había que pasar a realizar el test a cada enfermo que va a ser internado. Y él señalaba en principio que no le parecía una medida adecuada por el costo, primero porque es costosa y segundo porque tampoco garantiza seguridad total de que la persona, por ejemplo, tiene o no tiene la enfermedad, ¿no? Están los periodos ventana, están ese tipo de situaciones. Finalmente, por lo visto, el gobierno optó por ser segurola, ¿no? Por tomar una precaución más. Tampoco garantiza que te tomen la fiebre cuando entras al shopping, porque Claro. obviamente no tenés fiebre ese día y al otro día podés tenerla. Sí. A ver, creo que es un cúmulo de medidas que eventualmente nos ayudan a estar un poco más cerca. Y en cuanto al costo de los test, podemos hablar después, pero acuérdense que se han abaratado mucho y acuérdense que los científicos uruguayos han hecho muy buen laburo en eso y siguen haciéndolo, incluso ahora con el desarrollo de un test rápido de 45 minutos que estaría bastante avanzado. Fernando, tú también estabas interesado en estos vaivenes. Sí, bueno, yo creo que acá hay un problema muy serio que es derivado de esto, pero digamos que tiene otras connotaciones, que es el económico. Es decir, la problemática, el afloje, yo no creo que esté, digamos, basado en que la gente quiera salir a divertirse o digo, se generan una serie de necesidades que tienen su base en la problemática económica del país. Y esa problemática va a estar presente independientemente del grado de severidad con que los brotes aparezcan y se desarrollen. Es lógico que tenemos que tener cuidado. Ahora, vamos a poner el ejemplo del transporte, donde Karina decía, bueno, hay que tener un poquito más de cuidado. La problemática del transporte, la ecuación entre la cantidad de gente que viaja por ómnibus y la rentabilidad de las empresas y por lo tanto su supervivencia, y la necesidad de la gente de subirse al ómnibus para ir a trabajar, y la necesidad de la gente de trabajar, es lo que determina buena parte de ese entramado de idas y vueltas y contactos y vínculos y aproximaciones y alejamientos. El gobierno empezó hace unos días una campaña publicitaria con la B de la Victoria, que en realidad no era una B, sino eran 2 metros en lugar de 1,5. No sé, creo que la abandonó o no tiene continuidad, porque en realidad la problemática no es mantener 1,5 metros o 2 metros de distancia, es cómo hacer para que cientos de miles de personas que tienen que salir todos los días, tienen que subirse un ómnibus, ir a trabajar a lugares en los que hay público, circular por la ciudad, en fin, cómo hacer para que esa gente no esté expuesta. Entonces yo creo que acá hay un problema económico de base que me preocupa muchísimo porque va a estar presente independientemente de nuestro comportamiento y de la voluntad y de la capacidad, digamos, ya demostrada del gobierno para gerenciar los problemas sanitarios. Acá hay un problema de base. ¿Cuánto tiempo más podemos sostener una situación de este tipo? ¿Cuánto tiempo más desde el punto de vista realista? Porque se puede decir, bueno, nos mantenemos en esta tesitura, pero si después no se cumple,
Bueno, es un problema que afrontan todos los países. Algunos, como es el caso de Argentina, decidieron, bueno, que los que abrimos un poco y los que se mueran, se mueren. Esa es la realidad. Estados Unidos hizo otro tanto en muchos lugares. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que acá hay un problema que está vinculado básicamente con una situación económica de la población y del país y de las empresas. Sí, ayer el presidente reconocía, comentaba lo que de algún modo es obvio, ¿no? A medida que la economía siga abriéndose, es previsible que haya nuevos brotes, como que va a haber que acostumbrarse a eso, pero al mismo tiempo acotar, hacer lo posible para que esos nuevos brotes sean los menos. Y entonces, bueno, exhortó a que la población descargue la aplicación Coronavirus UI, pero además continúe cumpliendo con las recomendaciones que ya conocemos: uso de tapabocas, distanciamiento físico sostenido, lavado de manos, etcétera, ¿no? A ver, Teresa, ya que estás allá en la boca del león. Tal cual, tal cual. Bueno, yo quería aportar algunas cosas que acá comentábamos con algunos, digo, yo tengo una cuñada médica, además, digo, no, poco más de cerca de situaciones. Yo me preguntaba, por ejemplo, por favor, lejos de mí, en este caso, hacer algún tipo de afirmación, porque no tengo ninguna prueba, ni sé si es así o no, pero me comentaban que uno de los grandes problemas que han habido en los servicios de salud es la mala calidad de los materiales, por lo menos acá en Argentina. Entonces, los materiales, me refiero a los materiales de protección para el personal de la salud, ¿no? Entonces me pregunto si en estos problemas que han habido en algunos lugares que tienen de salud en Uruguay, si hay solo falta de cumplimiento de protocolos o también puede haber algún componente de ese tipo. Insisto, no manejo ningún elemento. Sé que acá en Argentina han ocurrido cosas esas. Es decir, que los materiales que se le otorgan a los médicos, a las enfermeras, a la gente de limpieza, todo, digamos, a todo el personal que trabaja en la salud, muchas veces ocurre que no es de la calidad adecuada. Me hablaban de telitas de cebolla. Y por lo tanto, por supuesto, se producen este tipo de problemáticas de generalizar dentro de un sistema de salud contagios que no se justifican, más allá de que, bueno, sí, es lógico, sabemos que el personal de salud es el que está en el primer nivel y todo lo demás, pero eso yo creo que era mucho más comprensible en una primera etapa de la pandemia. En esta etapa resulta bastante extraño y me parece que hay que buscar explicaciones. Se está buscando por el lado del afloje, de lo que decía hoy más temprano alguno de los contertulios y contertulias, de que en realidad podemos tener problemas de que la gente se descuidó, etcétera. Pero no sé, a mí me gustaría tener eso claro. Y por otro lado, en el tema de los controles específicamente, yo hace un tiempo puse en mis redes, y no sé si lo dije acá, si lo dije acá me estoy repitiendo, pero yo me pregunto, si yo quiero subir fumando a un ómnibus, ¿me dejan? Yo no fumo, pero... Entonces, ¿por qué? Si no me dejan subir fumando un ómnibus, me dejan subir sin tapaboca. Sigo. Rodolfo. Bien, estamos en una situación relativamente complicada, como es obvio, ¿verdad? Diríamos que Bolivia empezó a jugar mejor y hemos tenido algunas distracciones en nuestra saga. Esperemos que esta no sea la Bolivia de 1994 que clasificó al Mundial. Pero bueno, lo cierto es que... Estás recurriendo a la imagen ya consagrada que hizo el doctor Rafael Radi, ¿no? Hemos dejado ahí algún flanco abierto en la defensa y estamos con problemas. Está aprobado un protocolo quirúrgico que, hasta donde tengo entendido, las mutualistas lo vienen cumpliendo en forma, y me consta que muchas de ellas tienen previsiones especiales como periodos previos de cierto confinamiento a quienes van a hacer las intervenciones o internaciones, pero seguramente acá está pasando también algo que es muy común en la parte de accidentalidad laboral, en riesgos profesionales. ¿Quiénes son generalmente dónde ocurren esos accidentes? En los más nuevos, por un lado, y los más experientes y confiados por el otro. Probablemente acá en el sector salud, donde deberían estar los más experientes y confiados, bueno, haya habido algún
flanco de alguna distracción o de alguna vuelta a la vieja normalidad en algún caso que dio la chance de que algún puntero boliviano habilidoso se metiera en la defensa. Por ahora parece que seguimos 0-0, pero con un equipo boliviano mejorando su juego y el nuestro un poquito con necesidad de volver a tomar mayor foco y concentración. Está claro que lo que planteaba Fernando tiene un rol significativo, que es la necesidad de volver a la vida económica, a la reactivación económica. Eso lo precisa la gente, porque bueno, de esa actividad económica es que todo el mundo vive. Y también a nivel sanitario, también es necesario, en la medida de lo posible, volver a la atención de las patologías estándar, ¿verdad? Y eso implica, bueno, sí telemedicina en buena medida, pero en buena medida también asistencia física, presencial, en los diferentes lugares. Hace unos días escuchábamos la mesa TIC sobre el tema de telemedicina y quedaba claro la importancia del nuevo instrumento, pero también quedaba claro algunas limitaciones del nuevo instrumento, que obviamente no es sustitutivo de toda la actividad médica. Entonces creo que la aparición de ayer del presidente, hablándonos a todos, no solo a la salud, creo que fue muy oportuna. Fue una intervención que en mi juicio fue bastante medida, no fue tremendista, y ratificó la estrategia que diría que todos los uruguayos nos sentimos bastante cómodos con ella y casi que un poquito orgullosos de la libertad responsable. Pero bueno, capaz que tenemos que reforzar un poquito la parte de responsabilidad para ejercer esa libertad. A eso iba, esa es la impresión, que no nos hemos mareado un poco en el sentido de que se van produciendo reactivaciones de sectores. Por otro lado, el avance del virus está bastante contenido y entonces estamos dejando de realizar algunos de los procedimientos de prevención, ¿no? Es como muy interesante el tema porque tenemos que aprovechar, digamos, esa situación que el Uruguay tiene en esta materia para vivir de manera un poco más suelta que otros en otras partes del mundo, pero no podemos vivir de la misma forma que vivíamos antes, ¿no? Tenemos que introducir todos esos cuidados. Ahí está el punto, ¿no? Ahí está. No tenemos toda la libertad. Lamentablemente no tenemos toda la libertad. No. Tenemos que asumir eso. No tenemos toda la libertad. Entonces no vamos a poder hacer esa fiesta el viernes de noche para juntarnos con amigos a bailar. No, eso no se va a poder hacer por ahora, ¿no? Teresa. Hay como un pensamiento mágico, ¿no? Del ser humano. Perdón. Hay como un pensamiento mágico del ser humano en general. Esto no es de los uruguayos, es de todo el mundo. De que se pasó lo peor y volvemos a la total normalidad. Total normalidad creo que va a demorar mucho. Va a demorar lo que demore una vacuna, si es que la vacuna está a tiempo y hay buenos avances, pero no sabemos cómo va a funcionar eso. Entonces, sí tenemos de vuelta ejemplos en el mundo, como tuvimos en marzo, cuando recién empezó acá la pandemia, que sabíamos la que se nos venía si no tomábamos todas las medidas que se tomaron. Ya tenemos algunos ejemplos de cómo ha resurgido en lugares donde se suponía que estaba más o menos contenida. Yo estaba leyendo ayer sobre lo que pasó en Los Ángeles, que fue un lugar donde se tomaron muchas medidas, a diferencia de otros lugares de Estados Unidos, no Los Ángeles, todo California, perdón. Y sin embargo, cuando se empezó a abrir, empezó de vuelta muy fuerte, porque se había abierto descontroladamente. Tenemos el ejemplo en varios lugares de Europa, pero particularmente en Barcelona, en estos días también hubo hasta 1.000 casos por día. A ver, lamentablemente va a ser así. Creo que seguimos siendo unos privilegiados cuando hablamos de 30 casos como tuvimos ayer, pero en nuestra proporción es mucho. Y yo estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Fernando. No podemos dar una marcha atrás que signifique enterrarnos económicamente de una forma de la que ya después vaya a saber cómo saldremos. Pero sí se pueden tomar algunas medidas. Estoy de acuerdo que en un ómnibus no podés decir tomen 2 metros de distancia. No tenemos los suficientes ómnibus, la gente tiene que salir a trabajar, no es rentable, pero sí podemos ponernos tapabocas. Y sí, cuando subimos nos puede decir el guardia,
el conductor o lo que estén, sin tapabocas no subís. Igual que ahora te lo están diciendo en un supermercado, sin tapabocas no entrás. Teresa, No se necesita ¿qué ibas a tanto agregar para ahí? esto. Sí, yo quería agregar que a mí me parece que acá hay, en la vida cotidiana nosotros tenemos, por un lado, conductas rutinarias y por el otro lado, situaciones que nos generan estrés. A mí me parece que todo esto que está ocurriendo con la pandemia no lo hemos logrado incorporar a nuestra rutina, lo cual es lógico, y lo que pasa es que muchas de las conductas que tenemos que tener nos generan estrés, y mucho estrés. Yo ahora, después, en todo caso, en la Yapa contaré mi gran estrés del viaje, pero más allá de eso, en la de todos los días, esto de, por ejemplo, tener que desinfectar todo, de tener que tener cuidado cuando uno entra a la casa, de todo lo que tiene que hacer, que lo puede tener incorporado a la rutina o no, porque por ahí puede decir, me equivoqué en este paso, toqué la llave de la luz estando, ¿no? Bueno, todo depende además del nivel de obsesividad que tenga cada uno. Yo soy bastante obsesiva, por lo tanto reconozco que me genera mucho estrés toda la situación. Pero yo creo que está en eso también. Es decir, es tan estresante que de alguna manera nos evita, es decir, cuando podemos aflojar, aflojamos rapidito, porque es una manera hasta de sentirnos un poco mejor, un poco más libres, y bueno, y yo creo que ahí es donde está la dificultad. Tenemos que aprender a jugar este partido de una forma diferente, porque como decía muy claramente Fernando, y después lo recalcaba Karina, y bueno, creo que todos estamos de acuerdo en esto, el tema de la necesidad de seguir de alguna manera, entre comillas, con una normalidad que no es normalidad, pero que implica poder trabajar, poder funcionar, etcétera. Pero tenemos que tener todos claro y estar conscientes de que para que eso funcione tenemos que asumir todas estas situaciones que nos generan estrés y que con el tiempo tendríamos que tratar de incorporarlos tipo rutina, porque además los que saben mucho más de estas cosas están diciendo que este es este virus. Va a haber la vacuna. Yo no quiero tener visiones apocalípticas, pero no sabemos si después no vamos a tener problemáticas de otro tipo parecidas a esta. Rodolfo, entonces yo Fernando. creo que hay rutinas que tenemos, es decir, hay conductas que tenemos que empezar a incorporarlas como rutinas. Eso. ¿Quién? ¿Fernando? ¿Rodolfo? Bueno, brevemente. Yo habitualmente voy a comprar las verduras al mercado agrícola, al MAM. Yo no sé si alguien ha tenido la experiencia de ir en un día de invierno, abrigado, con bufanda, abrigo, tapaboca, una bolsa para cargar las verduras. Es decir, el nivel de dificultad operativa, uno es como una especie de astronauta que tiene un traje que se mueve en un territorio hostil, rodeado de gente que a veces se le viene arriba y que pide permiso y da un empujón. Entonces, ni te cuento el viaje. Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos que también ser un poco menos, ¿cómo decirlo? Menos severos en el juzgamiento de nuestras propias conductas. Lo que creo que tenemos que tener una actitud permanente de prédica, de reflexión, de diálogo con nosotros mismos, ¿no? Y con los demás. Pero también es muy estresante. Yo me imagino, si difícil es, lo he hecho, viajar en ómnibus respetando todas las medidas, me imagino lo que debe ser para el chofer del ómnibus, que además tiene que tener cuidado de que no lo choquen, de que no se le atraviese un ciclista, de que no le cambie la luz. Es una situación muy difícil. Entonces, y es extraordinario cómo la gente en general, los seres humanos, han logrado ciertos niveles de adaptación. Por algo hemos sobrevivido durante tantos milenios, ¿no? Y ciertos niveles de adaptación que permiten, digamos, ir sorteando las dificultades que aparecen. Pero creo que es una situación muy difícil que va a dejar cicatrices muy serias desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales y desde el punto de vista económico. Entonces, también es otro llamado, ¿no? A pensar estrategias para después, porque va a haber un después. Va a haber un después que será el año que viene o dentro de 5 años. Pero un después va a haber, lo será para nosotros o para nuestros nietos, pero un después va a haber. Y para ese después hay que diseñar universos que no están pensados, y me parece que es muy importante. Rodolfo, ahora sí. Un muy breve comentario final.
decir, tenemos que extremar las medidas, nosotros, en nuestro entorno, los que tengamos algún tipo de responsabilidades de otra naturaleza, transmitirlo con la mayor claridad posible. Y realmente, más allá que lo que oíamos a Radi, a nuestras autoridades y demás, pensábamos que esto ya estaba ganado. Es decir, había un sentimiento de que ya se había ganado. Y bueno, acá la naturaleza y el virus nos ha dicho, señores, están a tiempo todavía de hacer las cosas un poco mejor. Me quedo por ahí, Emiliano. Ya volvemos, seguimos en la tertulia de este miércoles.